están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, doctora Zoila, ¿cómo está? Hoy es la segunda clase, el segundo encuentro tecnoformativo de la unidad curricular Derecho Penal Contemporáneo. Hoy vamos a tratar pues de abarcar varios aspectos que están en el contenido programático, bueno, de manera en síntesis por los tiempos, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver un poco de la ley penal. Podemos definir pues la ley penal como la expresión del poder público debidamente establecido, en el cual se señalan de manera objetiva y justa los delitos y lógicamente, pues también las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas que determinan las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que a las distintas figuras delictivas o de peligro social correspondan. Recuerden dos aspectos del derecho penal. La parte general que abarca, por decirlo así, la teoría del delito y la parte especial del derecho penal, que es la que configura o encuadra esos hechos o esas conductas antijurídicas que constituyen delitos en tipos penales. Esos tipos penales pues se encuentran establecidos en Venezuela en primer lugar o parte primordial en la ley penal o la parte sustantiva, que es el derecho penal, código penal venezolano, el código penal, y posteriormente pues en las leyes penales especiales, en leyes orgánicas que también tipifican hechos punibles o se encuadran tipos penales, ¿ok? En cuanto a las fuentes del derecho, bueno, la Constitución y otras fuentes del derecho, la Constitución como tal es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Eso está establecido pues en nuestra Constitución, en el artículo 6, por lo que la ley penal para ser válida pues debe atenerse a la Constitución. En nuestra Constitución pues se garantiza también el principio de legalidad que forma parte inclusive dentro de ese contexto de legalidad, que es el famoso principio de legalidad contenido en el artículo 49, numeral 6, que ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes, que este principio pues va de la mano con uno de los elementos del delito, que es la tipicidad. Si efectivamente el acto no es típico porque no encuadra en un tipo penal, pues lógicamente no existe delito. ¿Ok? El marco que nos presenta este principio de la aplicación de las fuentes en concreto, pues las limita también en ese preciso momento a la ley. Por ejemplo, bueno, en los decretos ley en principio no se pudiera decirse que no son leyes bajo el prisma del principio de legalidad, pudiendo pues única ser fuente del derecho penal cuando respeten la limitación de que no pueden crear figuras constitutivas de delito ni establecer o agravar penas. La costumbre, pues, pudiera ser fuente del derecho penal, por ejemplo, cuando con base a ella se regula una actividad o el ejercicio legítimo de un derecho, pero la costumbre como tal, pues, no puede establecer delitos ni determinar penas, ya que también la limita el principio de legalidad. Esta limitación, pues, también aplica para el caso de la costumbre internacional como fuente del derecho. Los principios generales del derecho, pues, al regir en defecto, la ley o costumbre y la tutela o el principio de legalidad hace que estos principios pues también difícilmente puedan ser considerados como fuente del derecho penal, pero no le quita, entre otras funciones, su rol esencial que forma parte de la interpretación del derecho. Y en cuanto a las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales, pues solo son consideradas fuentes del derecho cuando se hayan incorporado al ordenamiento interno mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Pero aún así, pues no estaremos ante una ley formal, pudiera decirse, capaz de crear una figura delictiva. Por lo dicho, pues anteriormente, y dado que esos tratados internacionales no definen las penas aplicables, las cuestiones planteadas requieren en cualquier caso de una ley que las incorpore al ordenamiento de manera formal. Ahora viene lo que es propiamente la conceptualización del derecho o de las fuentes del derecho penal, pues bueno, tiene dos acepciones. Esa conceptualización de las fuentes del derecho penal se emplea para designar
la autoridad encargada de dictar la norma jurídica, que serían las llamadas fuentes de producción, la voluntad que dicta las normas vigentes en un lugar y en un momento determinado, y también se emplea para referirse a la forma en que el derecho objetivo asume en la vida social o a la forma como se manifiesta. Esta segunda sección pues se habla de las fuentes de conocimiento. Dentro de las fuentes de producción del derecho penal, entendemos por esa fuente a la autoridad o la voluntad jurídica que dicta las normas jurídicos penales, en este caso, pues el Estado, bueno, a través de su poder legislativo y bueno, con ese llamado, pues, jus poniendi, ¿no? En el derecho penal la única fuente de producción, pues bueno, de producción como tal es el Estado. Él es el único que puede dictar normas jurídicas penales que determinan los delitos porque solo él es el titular exclusivo y excluyente del derecho subjetivo que determina cuándo un acto es delito y cuál es la pena aplicable a la persona que lo perpetra. Solo el Estado puede y debe juzgar a las personas que cometen delitos determinados y solo él puede y debe aplicar pues las penas correspondientes. Y están las fuentes de conocimiento que se suelen citar como las fuentes de conocimiento de la ley, la jurisprudencia, la doctrina. En Venezuela pues también rige el principio lógico, como ya lo dije, el de la legalidad de los delitos y de las penas, o sea, el de legalidad propiamente. Es la ley penal la única fuente directa de conocimiento. Solo la ley penal describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometen pues hechos delictivos. Y el principio legalista, pues lógicamente está consagrado en la Constitución y en el Código Penal y bueno, también se avista en las normas objetivas como el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, hablemos un poco en cuanto a la validez temporal y vamos a ver si podemos hablar de la validez espacial de la ley penal. En cuanto al ámbito temporal o la validez temporal de la ley penal, se estudia pues teniendo en cuenta dos parámetros como tal, la vigencia y la derogación. En cuanto a ese análisis, se pudiera decir un poco complejo, ¿no? Comprende el estudio de la aplicación desde que se produce la publicación de la ley y en consecuencia su entrada en vigor hasta su derogación expresa o tácita. Ello pretende determinar la eficacia o vigencia material bajo la premisa de que la ley penal se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia. La regla general está constituida en la aplicación del principio de irretroactividad de la ley y la excepción es la retroactividad de la ley penal que resulta más favorable al reo, ¿no? Con carácter formal o específico, establecido como tal, se formula el principio de retroactividad de la ley penal en el artículo 2 del Código Penal venezolano, que prevé las leyes penales, pues tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo no estuviera cumpliendo condena. Por otra parte, pues el principio de legalidad prohíbe la retroactividad de las normas penales en cuanto a la aplicación de las penas que no hayan sido establecidas con posterioridad a la comisión de los hechos punibles. En consecuencia, no será castigado ningún delito ni falta como pena que no se haya previsto pues en una ley anterior a su perpetración, disposición que pudiera decirse que extiende su eficacia pues a las medidas de seguridad. En consecuencia, pues la irretroactividad es una excepción que se aplica al principio de la legalidad penal solo cuando la norma penal como tal preceptúa condiciones más favorables al penado o al reo, como lo dice el Código Penal, ¿no? De acuerdo a los parámetros siguientes. Primero, pues vigencia. En el derecho venezolano, la ley penal, como todas las leyes, es obligatoria desde su publicación, donde en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o desde la fecha posterior que ella misma indique, según lo dispone el artículo 1 del Código Civil venezolano. También la Constitución pues establece los aspectos determinantes en cuanto a la entrada en vigencia, que la ley quedará pues promulgada al publicarse en el correspondiente, cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana. Igualmente, cuando el presidente o presidenta de la República no promulgaren la ley, los lazos señalados, el presidente y los dos vicepresidentes, pues bueno, harán su promulgación como tal, ¿no? Eso en cuanto a la vigencia. La derogación
La ley penal, al igual que las demás leyes, pues pueden ser derogadas por otra, y esto lo establece también en parte del Código Civil. Dice, las leyes no pueden derogarse, pues lógicamente, sino por otras leyes, y no vale agregar contra su observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguas ni universales que sean. Solamente una ley puede ser derogada por otra ley, y lógicamente que tiene que estar establecido allí. No se puede dejar de aplicar, como lo indica por desuso, ¿no? O sea, tiene que ser efectivamente derogada para dejarse de aplicar. En Venezuela, pues la derogación de las leyes como tal, pues puede ser expresa o tácita, de igual forma puede ser total o parcial, ¿no? Eso en cuanto a la derogación. La derogación pues será total si es sustituido, como su nombre lo dice, el contenido íntegro de la ley, y implicará una derogación parcial cuando una ley nueva solo deroga que algunas disposiciones, en todo caso, contenidas en ese cuerpo normativo, en particular de alguna otra, dejando intacto el resto del ordenamiento, que se hace de manera más constante esa derogación parcial, ¿no? En cuanto a la sucesión de las leyes, bueno, la ley humana, como todo, está sometida a limitaciones temporales. La ley tiene pues un proceso de formación de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, que culmina con su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento pues se hace obligatoria, a menos que la misma ley indique una fecha posterior, que es la llamada vacatio leyes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Lo cual pues está expresamente señalado pues en el Código venezolano, el Código Civil venezolano, y se extingue pues cuando queda derogada expresa, tácita o parcialmente por otra ley, o se arroga por un referendo también. También una ley puede perder su vigencia cuando se cumpla el término señalado en la misma ley, ¿no? Que algunas leyes pues tienen estos tiempos, o desaparecen las circunstancias que justificaron su nacimiento, situación que puede estar perfectamente regulada en el texto normativo legal. La sucesión de leyes ocurre cuando una ley que regula determinados hechos se extingue y la otra sustituye ocupando su lugar. Eso es la llamada sucesión de leyes, quedando regulados pues esos hechos por otra ley que debe aplicarse a los hechos realizados bajo la ley derogada. En materia pues penal se plantea este problema de sucesión de leyes con las características propias de la rama del derecho penal, señalándose pues tres hipótesis según diversos autores o estudiosos o doctrinarios de lo que es la sucesión de leyes. Ellos dicen que en relación a la ley penal creadora de delitos, cuando surge una nueva ley que establece tipos penales que tipifica un hecho no prohibido o no considerado como hecho punible, cuando se promulga una ley penal que deroga a su vez delitos, cuando se eliminan incriminaciones, esto es cuando se quita el carácter de punible a un hecho considerado como tal en ley precedente. Y como tercera hipótesis, una ley penal modificativa de delitos, cuando se modifica el tratamiento penal de un hecho considerado como punible en la legislación anterior. Igualmente, pues el problema de la sucesión de leyes se rige como regla general también por el principio de retroactividad de la ley, por lo que no puede aplicarse a hechos que ocurran después de su extinción. Em, en cuanto ahora bien a la ley más favorable, por el principio llamado también principio de favorabilidad, de la ley más favorable, pues lógicamente debe aplicarse en materia penal con efecto retroactivo. Se impone precisar que se entiende por ley más favorable al reo. Esta determinación pues debe hacerse no en abstracto, sino en concreto, tomando en cuenta la situación en que se encuentra pues el reo, como lo indica el Código Penal, o la persona que está siendo o que ya ha sido acusado o está siendo procesada. Debe tenerse como más favorable o progresiva aquella que la ley, al aplicarla al caso concreto, favorezca, que lo trate con menos rigor, tomando en cuenta pues todas las circunstancias que puedan beneficiarlo, como la especie, la duración de la pena, las penas accesorias, las circunstancias atenuantes y agravantes, la calificación del hecho, las causas de extinción del delito y de la pena, los beneficios que pueden ser concedidos y demás, ¿no? Debe aclararse que no puede el juez, como intérprete de la ley, combinar varias leyes y aplicarlas simultáneamente, pues pudiera así decirse que crearía una tercera, sino que debe en todo caso es aplicar la que considere más favorable de forma íntegra al caso sometido a su jurisdicción y competencia. Por eso aquí también es muy importante
los procesos de interpretación de la ley, el conocimiento pues que debe tener el operador de justicia en el momento de emitir una decisión que es sumamente de responsabilidad porque pues él está firmando esa decisión y que con base al conocimiento que tiene pues debe hacer un buen uso de la interpretación de la ley y verificar cuál es la ley en ese momento y en ese caso particular aplicarla. ¿Ok? En cuanto a la aplicación, pues también de la ley, existen teorías que los doctrinarios pues han tratado de resolverlas partiendo de también puntos de vista o sí, de productos generativos, ¿no? Entre ellos, pues hablan de la teoría de la actividad. Considera que para determinar el tiempo, la comisión del delito debe atenderse al momento de la comisión o la omisión. La teoría del resultado, que establece tanto en el momento de la acción o omisión como en el momento en que se produce el resultado. Esto con que esto a los fines de verificar, o sea, y en todo caso de ayudar al operador de justicia a establecer cuál es la ley que más le favorece al reo. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a la validez espacial de la ley penal, en el derecho positivo de cada estado define su soberanía penal. La validez espacial pues va referida a la definición como tal de territorio del estado como un ámbito esencial del jus poniente, el jus poniente de ese poder del estado, en relación pues al reconocimiento internacional que permite aceptar la soberanía territorial de cada estado. Se establece pues el principio de independencia territorial, permitiendo pues que se instituyan los poderes públicos dentro de los elementos que los definen como territorio, población y lógicamente pues poder. Surge entonces el derecho de la población a organizar el Estado, en donde serán determinados que los poderes públicos, la forma de gobierno y las libertades ciudadanas. En ese ámbito es donde el poder legislativo pues tendrá la plena capacidad para que el nombre del Estado dicte la ley penal que rige el jus poniendi en particular. En circunstancias pues especiales, el Estado decidirá mediante la suscripción de tratados y acuerdos los supuestos en los que la ley penal universal puede ser aplicada a hechos cometidos dentro o fuera del territorio. En Venezuela, pues la ley penal, así como establece su eficacia en el tiempo, también define la aplicación en el espacio, existiendo pues una serie de normas que fijan esos principios y determinan el ámbito espacial de la aplicación de la ley penal venezolana, que pues puede ser aplicada también no solo a hechos cometidos dentro del territorio venezolano, sino a hechos cometidos en el extranjero. Igualmente, pues hay que acotar en este punto que hay diversos principios, ¿no? A nivel universal y a nivel inclusive como mecanismo interno que pues tratan de establecer las directrices de este ámbito espacial de la ley penal. Entre ellos, pues el principio de la territorialidad. De acuerdo con este principio, pues la ley penal se aplica dentro del territorio del Estado que la ha dictado a los hechos punibles cometidos en él, bien sean por nacionales o extranjeros. La eficacia de la ley penal pues estaría delimitada por el territorio. El principio de nacionalidad o de personalidad, según este principio, pues un hecho punible cometido en un determinado lugar se deberá aplicar a su autor, a la ley de su propio estado. La ley de su estado pues perseguirá al individuo donde quiera que se encuentre en forma de un estatuto, pues puede hacerse personal. El principio real de defensa o protección, de conformidad pues con este principio, la ley penal aplicable a un hecho punible cometido en cualquier lugar lo sería la ley del Estado, cuyos intereses han sido lesionados por el hecho, ya se trate de una ofensa que afecte directa o indirectamente al Estado o a sus nacionales, y se aplica pues la ley del Estado del sujeto pasivo del delito. Recuerden quién es el sujeto pasivo, la víctima, el que recae, el que recibe la acción del agresor, del sujeto activo del victimario. Ese es el sujeto pasivo. El principio de la justicia mundial de la universalidad o principio cosmopolita, de acuerdo con este principio, pues se encontraría su razón de ser en la comunidad de intereses del orden internacional que son afectados por los hechos punibles. Cualquier Estado podría aplicar su ley penal y sancionar los delitos cometidos por cualquier sujeto en cualquier lugar. Con respecto pues al principio de territorialidad, pues también lo tenemos en el artículo 3 del Código Penal venezolano, donde dice todo el que cometa pues un delito o una falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana.
En cuanto a esa parte territorial, pues bueno, se indica que el territorio puede ser considerado la superficie terrestre, el mar territorial, la zona contigua, la zona submarina o la plataforma submarina continental, la zona económica exclusiva, el espacio insular, el espacio aéreo, las naves y aeronaves venezolanas. Todo eso, pues, en el momento de que se llegara a cometer un hecho delictivo, pues se van a verificar todos aquellos elementos que puedan determinarse si qué principio es el que está afectando, si el principio territorial o el cosmopolita y demás. Bien. Eso en cuanto al ámbito espacial de validez, que pues lógicamente nuestras leyes los consagran de manera muy específica y están consagradas pues tanto constitucionalmente como en el Código Penal venezolano en las primeras partes o en los primeros articulados del Código Penal, que es en el primer libro. Recuerden que el Código Penal pues tiene tres libros. El libro uno pues abarca prácticamente todos estos aspectos de la validez espacial, de la validez temporal de la ley penal, abarca parte de los elementos del delito en cuanto a las, por lo menos las causas de justificación, las eximente de responsabilidad, abarca lo que es las prescripciones tanto de las acciones como de las penas, abarca lo que es la dosimetría penal, concurso real, concurso ideal de delitos, de manera general. El libro 2 pues ya son las diversas especies del delito y el libro 3 pues las faltas. Si ustedes se dan cuenta y en el momento que estudien esta normativa o el Código Penal, van a ver que nosotros tenemos un Código Penal hermoso, hermoso, que lógicamente pues viene del Código inclusive napoleónico, pero es un código, pudiera decirse, bastante completo. ¿Ok? También, pues, aparte de esa validez espacial y temporal de la ley penal, tenemos la validez personal, ¿no? Que pudiera decirse que es esa validez personal. Bueno, la ley penal, pues, se aplica indistintamente a todo individuo que cometa un delito o una falta en el territorio de la República. Como lo indica, pues, el Código Penal, el artículo 3. Asimismo, la Constitución de la República consagra en su artículo 21 el principio de igualdad de todos los ciudadanos, lo que impide, pues, establecer discriminaciones entre los individuos que puedan sustraerlos de la aplicación, en nuestro caso, de la ley penal. Sin embargo, pues existen excepciones, no a los fines de no aplicarle la ley penal, sino la forma de aplicación de la misma. Y esto es en cuanto a las inmunidades de las personas pues que están como diputados en la asamblea o que tienen ciertas cualidades, pues lógicamente de un ciudadano común. Tienen ciertas prerrogativas. No es que se genere impunidad, lógicamente que no, sino que la forma de aplicación de la ley penal pues gira bajo otros parámetros y otra forma y tienen pues inclusive procedimientos diferentes consagrados en la norma adjetiva penal en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto al ámbito de la validez temporal, la validez espacial, la validez personal de la ley penal. También, pues, bueno, hay que tocar en este punto algo de la extradición, ¿no? Que eso forma parte de los ámbitos de validez de la ley penal. Bueno, se entiende pues, por extradición el acto por el cual un Estado en el cual se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito lo entrega a otro Estado que lo requiere por tener competencia para juzgarlo o por la ejecución de una pena impuesta. El proceso de extradición se encuentra pues consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Los principios que rigen en la extradición, bueno, está el principio de la doble incriminación, de la mínima gravedad del hecho, de la especialidad, lógicamente el principio que no entrega por delitos políticos, los principios relativos a la persona, a los relativos a la acción penal y a la pena y al cumplimiento de otros requisitos procesales. Bueno, eso de manera general, por eso yo los invito a que ustedes pues internalicen todos estos puntos que son bastante importantes. Ahora vamos a hablar un poquito de la unidad 3, que es la interpretación del derecho penal.
La interpretación del derecho penal, pues, es un proceso crucial para aplicar correctamente las leyes penales y garantizar la justicia. La interpretación de la ley penal, pues, se basa, o literal como tal, porque existen diferentes interpretaciones, o sea, o clasificaciones de esa interpretación. La interpretación literal se basa en el significado textual de las palabras en la ley. Es la forma más básica de interpretación y se utiliza cuando el texto de la ley es claro y preciso. Por eso se le llama interpretación literal de la ley. La interpretación sistemática se considera, pues, el contexto general del sistema jurídico. Los intérpretes analizan cómo se relaciona una norma específica con otras normas y principios del ordenamiento jurídico. La interpretación teleológica o finalista se centra en el objetivo o propósito de la ley. Los intérpretes, pues, buscan entender la intención del legislador y el propósito social de la norma. La interpretación histórica evolutiva toma en cuenta la historia legislativa y la evolución de las normas. Este método, pues, ayuda a entender cómo y por qué se desarrollaron las disposiciones legales, ¿no? La interpretación doctrinal utiliza la doctrina y la jurisprudencia para interpretar las normas penales. La doctrina, pues, se refiere a los estudios y opiniones de expertos en derecho, mientras que la jurisprudencia, pues, se refiere a las decisiones y razonamientos de los tribunales, y en este caso de los tribunales más altos, constituidos en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Estas metodologías, pues, ayudan a los jueces, abogados y demás operadores jurídicos a aplicar el derecho penal de manera, pues, justa, coherente, congruente, equitativa y demás, ¿no? Lógicamente que para hacer ese tipo de interpretaciones tiene que haber o existir un fundamento de conocimiento arraigado, pues, para hacer interpretaciones en materia de ley penal. En relación, pues, a los movimientos, otra parte del programa que habla de los movimientos jurídicos penales que promueven la exaltación de los valores ónticos, se centran en la dignidad humana y en los derechos fundamentales. Cuando hablamos de valores ónticos, esto se refiere a lo que es del ente ontológico del ser. Entonces, los valores ónticos propiamente es del ente, o sea, como del ente de manera holística, esos valores, pues, están ceñidos o establecidos, pues, para diversos puntos, pero en general, pues, lógicamente se centran en la dignidad humana y en los derechos fundamentales. Estos movimientos, pues, buscan integrar principios morales y éticos en el derecho penal, asegurando que las leyes y las prácticas penales respeten y protejan la integridad y los derechos e intereses de las personas. La dignidad humana y los derechos fundamentales, pues, se centran lógicamente en parte de lo que habla de los derechos humanos, de que todas las personas tenemos derechos humanos precisamente por ser humanos y que forman parte de esa dignidad, ¿no? Buscan integrar, pues, principios morales y éticos en el derecho penal, asegurando que las leyes y las prácticas penales respeten y protejan la integridad y los derechos inherentes a las personas. Recuerden que los derechos humanos son universales, pero también están positivizados y se pueden llamar fundamentales, que son los que consagra nuestra Constitución, ¿no? El finalismo, que también, pues, forma parte como de esas directrices, de esos valores ópticos, es un método sintético real normativo y se basa en la idea de que el derecho penal debe estar vinculado a las estructuras lógico-objetivas de la materia regulada. Argumenta que la función y los fines del derecho penal imponen la necesidad de respetar estas estructuras para la realización de sus objetivos. Los principios rectores del proceso penal, pues, incluyen también la legalidad, la equidad, la inocencia, la verdad histórica, la defensa adecuada y la lealtad y probidad. Bueno, con esto, pues, concluimos la clase de hoy.